¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos, nuevamente aquí en Casi Todo Verdad. Pero ¿Cómo estás? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, me alegro. ¿Cómo pasaste la jornada del día de ayer? Bien, bueno, la ciudad muy tranquila, porque obviamente el acatamiento al paro fue muy importante, pero bueno, bien, observando cómo se desarrollaba todo. Había mucho movimiento vehicular en la ciudad. Sí, de La había Plata, muchos ¿eh? autos, sí, es cierto. Yo estuve por la autopista La Plata, Buenos Aires, y también había mucho movimiento. No pasaba lo mismo con los medios de transporte públicos, con los colectivos, con los trenes. Ahí sí fue un paro total, ¿no? Pero bueno, la gente estaba dando vuelta en un día atípico, un martes que parecía un domingo. Sí, un día de reclamos, pero que con un clima que acompañaba, ¿no? Entonces, bueno, aquel que no fue a trabajar, que adhirió a la medida de fuerza, sí pudo salir y hacer alguna otra actividad. Claro, con un presidente, Mauricio Macri, en Nueva York. Ayer fue el turno de él en exponer ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Bueno, haciendo foco en Venezuela, hablando de muy pocas cosas que le están pasando en la Argentina, la supuesta lucha contra el narcotráfico. Bueno, dos Argentinas totalmente distintas, la que pasaba, lo que acontecía en el país y lo que pasaba fronteras afuera, en Nueva York, con Mauricio Macri y su acercamiento con Cristina. Sí, y el alejamiento del presidente del Banco Central. Me parece que esa fue, entre comillas, la bomba que estalló ayer en medio de la medida de fuerza. Dicen que, bueno, ya estaba programada, que parece que había diferencias con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, también en los términos del acuerdo con el Fondo. Yo digo, si hay diferencias entre Caputo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando conozcamos los detalles, bueno, me empiezo a preocupar, porque bueno, la realidad es que renunció en medio de la medida de fuerza, pero lo más alarmante es que renunció mientras estaba a punto de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, inminente ya el cierre, falta que se anuncie, ¿no? Pero digamos que en el día de hoy o en el día de mañana ya va a estar totalmente cerrado ese acuerdo y uno no sabe realmente si leer, ¿no? En detalle el acuerdo, porque bueno, seguramente no va a ser muy beneficioso para la gran mayoría de nosotros, ¿no? No, y va a ser un ajuste aún más profundo del que ya se estaba llevando adelante. Recordemos que además este acuerdo con el Fondo Monetario ya tiene una historia. Hubo un anuncio en el mes de junio del primer acuerdo con el FMI. En agosto, un acto un poco fallido del presidente Mauricio Macri grabando un acuerdo que no estaba firmado, el malestar que esto generó, y ahora ya las negociaciones persona a persona de Mauricio Macri con Christine Lagarde y algunas imágenes lamentables como las del presidente bailando con una dama allí en una cena. Unas fotos muy íntimas también de Macri con Lagarde, ahí en un restaurante cenando, muy íntimas, ¿no? Bueno, una construcción de imagen. De las velas. Sí. También se lo vio caminando por el Central Park. En una tarde relajada. Una producción fotográfica, podemos decir, ¿no? Claro, con Juliana Aguada, con su mujer. Bien. Mientras tanto acá, bueno, el paro, todo lo que vimos, las manifestaciones del lunes que fue muy importante también en la ciudad de Buenos Aires, de los dos CTA. Bien, en el transcurso del programa vamos a seguir hablando sobre estas cuestiones. Ahora, si te parece, Vero, vamos a compartir los destacados de la semana, aquellas noticias que fueron importantes para nosotros en lo que es de esta semana, lunes, martes, miércoles, y en realidad nos vamos un poquito más atrás porque vamos a hablar primero del fuerte temporal que hubo en la ciudad de La Plata el día sábado. Sí, muy importante, y afectó la ciudad, pero también la periferia y sobre todo a los productores que se vieron seriamente perjudicados por esta tormenta, que en realidad estaba anunciada. Había alerta meteorológica, pero bueno, la responsabilidad por no atender o no asistir a los vecinos recae como corresponde, porque es la responsabilidad, en el municipio. Estamos compartiendo imágenes de vecinos de Villa Castells que nos mandaron estas fotos de cómo quedó uno de los tantos barrios de la ciudad de La Plata que cuando caen precipitaciones, bueno, queda en estas condiciones, ¿no? Con mucha agua, el suelo que no drena y bueno, y la falta de obras todavía que no se han completado y que siempre a uno, cuando viene una alerta meteorológica de estas características, nos retrotrae lo que fue el 2 de abril del 2013. Sí, una ciudad sensible, ¿no? A las tormentas y a las lluvias. Hubo caída de árboles, hubo también cortes de energía que agravaron aún más
la situación. Y bueno, como insistimos, la responsabilidad del municipio en no responder en tiempo y forma a las necesidades de los vecinos. Bien, Vero, y el segundo destacado de la semana tiene que ver con los trabajadores del astillero Río Santiago que estuvieron trabajando después de esta fuerte tormenta del día sábado en la reconstrucción del techo del Estadio Único. Estamos viendo ahí esa franja de lona que quedó totalmente destrozada después de los fuertes vientos, y está imágenes en el mismo momento cuando se rompe después de esa lluvia tan fuerte el día sábado a eso de las 6:30, 7 de la tarde. Sí, los trabajadores de astilleros que en su momento construyeron el techo del Estadio Único de la Ciudad de La Plata y que además es el personal calificado para realizar este tipo de reparaciones. Estuvieron trabajando el lunes desde muy temprano, allí en la altura, porque además tienen todas las herramientas necesarias para proceder en este tipo de casos. Todavía no se arregló totalmente, pero bueno, ya se retiró la parte que, como vemos en imagen, está dañada y ahora está el hueco. Seguramente estarán terminando en la planta de astilleros. Hagamos un paréntesis sobre cómo el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha bastardeado a los trabajadores de astilleros con reuniones que van y vienen, acuerdos que no se cumplen, quitas salariales, quitas de plus, hasta en algún caso un funcionario tildándolos de ñoquis y de corruptos. Bueno, los ñoquis y los corruptos estaban trabajando allí en el techo del Estadio Ciudad de La Plata, dañado por este temporal del sábado pasado. Y el conflicto que continúa entre los trabajadores y la provincia de Buenos Aires, en la figura de la gobernadora Vidal. Como venimos diciendo y repitiendo acá, son 3.300 trabajadores que continúan en lucha por esta medida de la gobernadora de dejar de invertir en el astillero y bueno, generando que no haya con qué trabajar. Esperemos que se cumpla el acuerdo que establecía que se entregaran los insumos. También tiene historia el vínculo conflictivo entre María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia, y astilleros. Recordemos la última toma del Ministerio de Economía. Molestos los trabajadores precisamente porque no se había respetado el último acuerdo firmado. Ahí está, para todos aquellos que dicen que no se trabaja en astillero, bueno, cuando pasan estas cuestiones, los laburantes presentes en el arreglo del techo del Estadio Único. Y por último, el tercer destacado tiene que ver con lo que pasó en el día de ayer, el cuarto paro nacional contra el gobierno de la Alianza Cambiemos y la contundente acatación que ha tenido en todo el país. Exactamente, no hubo bancos, no hubo transportes, no hubo taxis tampoco. Muchas plantas industriales también adhirieron. Tengamos en cuenta que las pymes están muy perjudicadas por el plan de ajuste del gobierno nacional y además un paro reclamando, te diría que por salarios, pero más que nada pidiéndole al gobierno nacional un cambio de rumbo abrupto en la política económica, porque la realidad es que el aumento de las tarifas, el aumento del dólar, la inflación, todo esto golpea ya no solamente en el bolsillo de los trabajadores, sino también en los pequeños y medianos empresarios. Bien, paro general convocado por la CGT, adhesión de muchísimos gremios y que complementó la medida de fuerza que se inició el día lunes con el paro de las dos CTA y la movilización hacia Plaza de Mayo, que también fue multitudinaria. Exactamente. Y si te parece, vamos a hablar de un tema vinculado con la medida de fuerza porque cae el consumo. Y esto también está generando preocupación porque cae el consumo y para los comerciantes sobre todo, pero también para los productores se ve cada vez más complicada la situación para sostenerse, para pagar las tarifas y también los impuestos. Estuvimos en un paseo de compras de la ciudad de La Plata, compartimos el testimonio de los vendedores allí, cosas que estás diciendo vos, Vero, y que ellos mismos reafirman, pero compartimos su misma palabra. Mira, las ventas han caído muchísimo, cayó alrededor de un 40-50% fácil y bueno, ya la gente ya no está optando por productos tan caros, sino que empezaron a privarse de un montón de productos de mayor calidad y empiezan a comprarlas de menor calidad, abaratando los costos. Y bueno, más allá de eso, también ya las familias no gastan como gastaban antes. O las familias antes venían y compraban en conjunto, ahora lo que se está priorizando, familia con hijos, generalmente
Antes te venían de comprar una zapatilla de adulto y una zapatilla de nene, y ahora vienen y priorizan mucho los chicos, le compran el calzado a los nenes, la ropita primero, como que van en orden de prioridades y a medida que le va surgiendo la necesidad. Los productos acá como que siempre se vendía, o sea, lo de mucha calidad, hay productos que son de más calidad y otras de menores, alguna zapatilla de cuero, ya la gente no te consume una zapatilla de cuero, ya se fue a la cuerina que te vale un 50% menos. Antes se vendía mucha campera importada, que venían con piel adentro, que bueno, el tema de irse al dólar, de ir muy alto, todo subió muchísimo el valor y están optando por marcas nacionales que son muchísimas más económicas. En muchísimos casos los locales, la mercadería proviene de los locales de Flores, son exactamente la misma, vas a conseguir, de hecho hay casos acá que tienen locales acá adentro y tienen locales en el centro, en calle 12 precisamente, pero es la misma mercadería, se consigue toda la mercadería con un poco menor de precio, que es lo abarata porque acá se atienden mucho los dueños. Bien, caída entonces en las ventas y por supuesto... 40%. Sí, tiene que ver... Alarmante. Con que no hay demanda también, no hay quien compre ningún tipo de elementos, ¿no? Bueno, antes de ir a la tanda, le vamos a mandar un saludo a Noelia Durante, que nos está mirando, que se recupere pronto, así está acá con nosotros trabajando. Tiene anginas, ¿eh? Sí. Así que bueno, a descansar, aprovechar el tiempo. Y a no contagiar, está bien que la gente se quede en casa cuando está no del todo bien de salud. Y si sale a la calle, que salga con un barbijo por ahí, ¿no? ¿Por qué no? Ponele. Si tenés que salir, si no, quédate en tu casa. Yo recuerdo, ¿te acordás la epidemia de la gripe A? En el 2009 fue eso, sí, ¿cierto? Sí. Se agotaron los barbijos en aquella oportunidad. Es verdad. Y le mandamos un saludo también a Graciela, la mamá de Vero, que es una televidente fiel a este programa. Siempre está ahí frente a la pantalla. Esperemos que esté ahora, si no después le pasamos el tape. Ahí está. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, en minutos regresamos, quédense. Vamos a compartir la realidad de los productores en la localidad de Berisso. Ya volvemos.